Sé que están llevando en infectología también el tema, ¿no? Creo que han tenido incluso hoy una teoría de fármaco, así que están bastante más empapados, ¿no? Actualizados. También sé que han tenido un seminario, ¿no? Hace poco de tuberculosis, de la norma técnica actualizada, ¿sí? Entonces hay un grupo que está muy empapado también del tema, ¿no? 20 sacaron. Ah, wow. Están para que expongan ellos entonces. Bueno. Entonces, la tuberculosis pulmonar, para empezar un poco en esta lámina, si logran ver, el concepto es que no es solo una enfermedad más. Sabemos muy bien que es muy prevalente en nuestro país y en otras partes de Latinoamérica, pero se trata de una enfermedad que ataca a determinada persona, ¿no? Y el concepto aquí es que el abordaje tiene que ser siempre individualizado, ¿no? Entonces, es el hijo, el hermano, la mamá, el abuelo, la abuela de alguien. Entonces, muchos de estos pacientes sufren constantemente de discriminación en cada atención que tienen y también incluso por parte del personal de salud que desconoce sobre la enfermedad en sí, ¿no? Y sobre todo también en sus centros de trabajo, en su familia, en sus centros cercanos personales, ¿no? Sufren de mucha discriminación. Entonces, ustedes tienen, sobre todo porque son de aquí, ¿no? Están estudiando en una región con una alta prevalencia. En el país, la selva es la zona roja de tuberculosis. Tienen la obligación como futuros profesionales y una obligación ético-moral de saber bien el manejo de esta enfermedad desde el punto de vista de médicos generales, ¿no? que pronto van a hacer ello. Entonces, la revisión en su gran mayoría ha sido basada en la actualización de la norma técnica del Ministerio de Salud, que publicó a fines del 2024, inicios del 25, cambios en los esquemas terapéuticos del manejo de esta enfermedad, ¿no? Pero la realidad es que esta existe incluso desde antes de Cristo, ¿no? Hay una momia egipcia del sacerdote Amón que se le encontró a nivel de su columna vertebral presencia de fósiles del bacilo, ¿no? De Koch, llamado mal de Pot. Y en nuestra realidad tampoco es ajena. Hay una momia peruana de un niño que se encontró con una historia de 700 años después de Cristo, donde también había hallazgos del bacilo, ¿no? A nivel de la columna y a nivel visceral incluso, de la cultura Paracas, ¿no? Entonces, antes a esta enfermedad se le conocía como tisis, ¿no? Los tísicos, si han escuchado el término. Incluso los primeros neumólogos que erigieron la especialidad eran como los tisiólogos, ¿no? No eran neumólogos, eran más especialistas dedicados a ver la enfermedad de la tuberculosis. ¿Es solo un problema de países pobres? No. Actualmente existe en Norteamérica, en Europa, en Asia, sobre todo, ¿no? En África también, obviamente. Así que no es asociado solamente a países de bajo desarrollo, en vías de desarrollo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cada año la prevalencia aumenta y sobre todo en poblaciones vulnerables como son, por ejemplo, dentro de lo más frecuente, la coinfección con el VIH, ¿no? Y en los que son los países desarrollados, ¿por qué ha habido registros de aumento de casos nuevos de tuberculosis? Bueno, por el alto índice de migraciones que hay de los mismos, digamos, pacientes de zonas de Latinoamérica o Sudamérica, ¿no? Hacia otros continentes. ¿Y qué es el bacilo? Bueno, este es un bacilo de características aeróbicas estrictas, ya que requiere necesariamente oxígeno para poder sobrevivir, y tiene una forma media encurvada, tiene un tamaño aproximado entre 0.5 a 0.7 micras, ¿no? Aproximadamente, y tiene un tiempo de crecimiento de cerca de un día a 18 horas en el tiempo. Es sensible al sol, a las temperaturas, la radiación ultravioleta e incluso a temperaturas de ebullición bien altas, ¿no? Dentro de sus características más importantes es que tiene una pared celular muy donde lo que prima son los componentes de los glicolípidos, ¿no? Sobre todo los ácidos micólicos, que le da la característica de relevancia de ser ácido alcohol resistente, ¿no? Dentro de sus características.
no libera toxinas y también dentro de lo que es la división de las bacterias en cuanto a gram positivas o negativas, esta no cumple ningún criterio justamente por los componentes que conforman su pared celular, ¿no? Dentro de ello, el ácido micólico, el lipoarabinomanano y diversos otros glicolípidos. Entonces, ¿qué le da el ácido micólico a este bacilo? Uno, la característica de ser ácido alcoholresistente, o sea, no tiñe con las tinción Gram clásicas, sino con la tinción de Ziel-Nielsen, que es característica de esta bacteria. Tiene una composición muy compleja en lo que es su estructura, y también le da la característica de poder protegerse ante los antibióticos clásicos que se usan para tratar otro tipo de gérmenes, ¿no? Bacterianos. Por lo tanto, no es ni Gram positivo ni Gram negativo, y además también le da la característica de cierta resistencia inmunológica, ¿no? Ante determinados mecanismos de defensa que tiene nuestro mismo organismo a nivel de la vía respiratoria, ¿no? El modo de transmisión es a través de la liberación de las famosas gotitas de flush, ¿no? Que tienen un tamaño variable, pero que permanecen en el espacio, en el aire, por varias horas, dependiendo de su tamaño en característica. Sobre todo aquellas que son bien pequeñas, menos de 10 micras, pueden llegar incluso a aspirarse y llegar a nivel de las vías alveolares, ¿no? Las que son mucho más grandes terminan por ser, digamos, limpiadas por el aparato mucociliar y eliminadas posteriormente. ¿Cuánto recorre una persona que tiene en este caso el bacilo, un paciente enfermo y que elimina el bacilo cuando tose o estornuda, por ejemplo? Puede llegar a recorrer cerca de 3 metros de diámetro alrededor de la persona, ¿no? Entonces, es muy importante contar con herramientas para lo que es nuestra protección, en este caso al personal de salud, y por eso se le exige a ustedes cuando van a la rotación de la especialidad, pues que se protejan con lo mínimo que es una máscara de KN, ¿no? Pero lo ideal siempre va a ser claramente la N95, la cual se caracteriza por retener partículas que incluso pueden llegar a medir hasta 0.3 micras, ¿no? De diámetro, que es lo ideal, evidentemente. Bien. Pero no es la única vía de transmisión, ¿no? Puede también transmitirse a nivel hematógeno, también a nivel digestivo, urogenital, mucocutáneo, transplacentario. Hay diversas vías de diseminación de esta bacteria. ¿De qué depende esto? Bueno, de los factores de riesgo, ¿no? En las personas vulnerables, como cuadro de nutrición, hacinamiento en los espacios, condiciones de vulnerabilidad principalmente, ¿no? Obviamente aquí entran diversos factores de riesgo que se irán repitiendo en el transcurso de la clase, pero es importante que ustedes entiendan que hay que tener en cuenta en una buena historia clínica el hallazgo de estos datos, ¿no? Entonces, ¿cuántos de las personas, por ejemplo nosotros somos personal de salud y estamos expuestos constantemente al bacilo, ¿no? Porque hay personas sintomáticas respiratorias en los ambientes donde ustedes están rotando? Supongamos que todos nosotros inhalamos el bacilo porque estamos cerca, ¿no? Por ejemplo, no todo el tiempo estamos con la máscara KN o la N95. Entonces, del 100%, todos nosotros que inhalamos el bacilo, en aquellos en donde el bacilo llegue a través de las gotitas a nivel de la vía alveolar, cerca del 5 al 10% va a pasar a una fase de primoinfección o fase latente, ¿no? Y prácticamente el 95 al 90%, por nuestros mismos mecanismos innatos, van a hacer desaparecer estos bacilos de la vía aérea, ¿no? Entonces, 5 a 10% del total de este porcentaje previo que mencioné, o sea, del 5 a 10% que hace la fase latente, de este total también le podemos sacar un 5 a 10% que finalmente, por factores de vulnerabilidad y de riesgo, van a terminar desarrollando la enfermedad de la tuberculosis, ¿no? Y sobre todo, esto aumenta mucho más porcentualmente en pacientes como la coinfección con el VIH, que va de la mano, ¿no? De hecho, la mayoría de todos los pacientes con diagnósticos recientes de VIH sí o sí deberían recibir su terapia preventiva para la tuberculosis, ¿no? De acuerdo a la norma técnica. Bien. Incluso estas personas, estos pacientes VIH positivo, dentro de su fase de latencia, que usualmente puede durar años en una persona inmunocompetente, en ellos puede prácticamente en pocos meses, menos de un año, a la aparición de la enfermedad en sí, ¿no? La tuberculosis secundaria o la enfermedad de la tuberculosis. Con el riesgo incluso de diseminación mediante otras vías, ¿no? Miliar, meningia o localizaciones extrapulmonares, ¿no? Entonces,
la fuente del contagio, una persona enferma, libera sus gotitas de cufle, ¿no? Y ahí están los bacilos contenidos, y estos van a llegar al huésped a través de la vía aérea de manera inhalatoria. Pero tenemos lo que son nuestros sistema de inmunológico innato, donde, bueno, participan diversos grupos celulares, dentro de ellos lo que son los macrófagos, ¿no? Alveolares, que van a despertar a nivel de la circulación, van a decir, ok, acá hay un foco infeccioso y tengo que actuar, ¿no? Estos interactúan con las células presentadoras de antígeno y van a liberar diversos tipos de enzimas, sustancias, que lo que buscan es formar el famoso fagolisosoma, ¿no? Que es característico dentro de lo que es la fisiopatología de esta enfermedad en el pulmón. Sabemos muy bien que estas células activadas por la presencia del germen van a viajar a nivel de la circulación linfática a despertar más células para poder ayudarse a defenderse, ¿no? Y estos están predominantemente a nivel de los ganglios regionales, por ejemplo, en las zonas iliares, ¿no? Que es la más cercana. Y estos viajan a través de la vía linfática vascular hacia los focos donde está desarrollándose la presencia de los famosos granulomas, cuando el sistema inmune no fue suficiente para contenerlos, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba mencionando en la fase inicial. Participan la célula fagocítica o macrófago alveolar, los cuales tratan de fagocitar a la bacteria y destruirla mediante los fagolisosomas. Como podemos ver en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, esta es la célula. Entonces, esta naturalmente tiene la capacidad de actuar sobre la bacteria y eliminarlo mediante la acción de diversos mecanismos y sustancias, y prácticamente se lo absorbe, ¿no? Se lo traga, formando el fagolisosoma, y se liberan más enzimas que destruyen finalmente al germen, ¿no? Si todo va bien, queda ahí, eso termina siendo una memoria inmunológica, pero puede darse también el caso, ¿no? Aquí matamos a la bacteria, pero también puede darse el caso que pues no sea suficiente y de pronto la bacteria sobrepase esta capacidad de acción del macrófago, ¿no? Alveolar. ¿Y esto qué significa? Que va a destruir al macrófago y va a seguir liberándose y reproduciéndose en los espacios alveolares, ¿no? Y es ahí donde ya participa lo que es el sistema adaptativo, entonces cuando ya se invaden otros macrófagos. Y aquí participa lo que son los linfocitos TCD4 que se respondieron y despertaron por la activación a nivel de los ganglios linfáticos, viajaron hacia las zonas afectadas, y estos a su vez van a liberar lo que es el interferón gamma, ¿no? Que va a activar a los macrófagos que estaban inactivos, los va a volver activos para seguir intentando defenderse ante la bacteria, ¿no? Finalmente, mediante la acción compleja de diversos interleuquinas, el factor de necrosis tumoral alfa y interferón gamma, estas van a traer muchos más grupos celulares formando los famosos granulomas, ¿no? Estos están compuestos, como pueden ver ahí en la imagen, por linfocitos CD4, las células gigantes, las células de Langhans, colágeno, ¿no? Fibroblastos, células epitelioides, y la necrosis central de tipo gaseosa que se origina propio de la acción de la bacteria con la lucha contra las células del sistema inmunológico, ¿no? Y es así que si nuestro sistema inmune está desarrollado, somos inmunocompetentes, pues se va a formar el foco de Gone. El foco de Gone es la presencia de una lesión en el parénquima pulmonar que finalmente queda como una secuela que muchas veces se calcifica, ¿no? Esos nódulos famosos redondeados, bien, en este caso hiperdensos en una tomografía o radiopacos en una radiografía, se pueden ver, ¿no? Y si hablamos del complejo de Gone, este se asocia a también las secuelas que pueden quedar de ganglios calcificados, pero a nivel de la zona iliar, que también ha participado en la acción inmunológica, ¿no? Entonces, ese es el complejo de Gone. Cuando hay ganglios calcificados, pero también en el ilio y en el parénquima, ¿no? La lesión de Simmons es cuando ya en el desarrollo del tiempo, cuando el paciente se vuelve vulnerable por diversos factores asociados, va a aparecer a nivel de los ápices usualmente diversas lesiones nodulares que ya no son calcificadas, sino es como que la enfermedad se está queriendo reactivar, ¿no? Esa es la tuberculosis secundaria o reactivación de la tuberculosis primaria o TB latente, si quieren decirle, ¿no? En donde va a aparecer la acción, o sea, va a primar la acción de la bacteria que se caracteriza por producir mucha necrosis gaseosa, ¿no? Los famosos Casium. Entonces tenemos estas tres diferentes manifestaciones a lo que es
a lo largo del tiempo en lo que es el desarrollo y la fisiopatología de la enfermedad, desde el complejo de Ghon, la lesión de Simmons y finalmente la manifestación de la enfermedad en la tuberculosis secundaria o postprimaria, ¿no? Que es un sinónimo. Entonces, ya podemos ir hablando de cómo definimos a la enfermedad. Una vez que está esta manifiesta, y hay criterios en lo que es la parte clínica que implica el examen físico. Luego está criterio radiológico, desde la ayuda de rayos X de tórax o tomografías también. Y estudios microbiológicos con las baciloscopías, los famosos BK, ¿no? Con su tinción de Sid-Nielsen y en este caso el cultivo desde los convencionales, no convencionales, hasta las pruebas moleculares que también pueden ayudar a definir ciertos criterios de diagnóstico, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos clínico, radiológico, microbiológico y molecular. Pero también, sobre todo en la población pediátrica, o también incluso en los inmunosuprimidos, puede existir un criterio que es el inmunológico, ¿no? Que es el famoso la prueba del PPD, que de hecho se usa mucho para la definición de la TB latente en sí, ¿no? Pero en zonas de bajos recursos, donde no tengamos más criterios para apoyarnos en definir el diagnóstico, puede llegar a ser una herramienta útil tomándolo como un criterio inmunológico, una prueba PPD positiva, ¿no? Que usualmente es mayor o igual a 10 milímetros luego de la aplicación y la lectura de 72 horas posterior a la aplicación, a la inyección a nivel intradérmico, ¿no? de este derivado proteico. ¿Cuál es la definición según la norma técnica sintomático respiratorio? Es una persona que tose y que puede expectorar por mayor o igual a 15 días, ¿no? En general. Entonces, para poder detectar a los pacientes sospechosos hay que definir este concepto y es bastante sencillo, eso tienen que aprendérselo de memoria. Y bueno, la parte clínica, lo de siempre, lo que se repite en muchas enfermedades respiratorias, pero claramente va a ser asociado a muchos síntomas también constitucionales, ¿no? Como fiebre, baja de peso, malestar general, baja de apetito, grados de anorexia, etcétera, ¿no? Y entonces, pero el diagnóstico realmente definitivo en lo que no hay discusión alguna es la detección del bacilo en las muestras tomadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos de la baciloscopía clásica del BK, ¿verdad? De esputo, esta requiere para poder detectarse positiva lo que es la presencia por mililitro de esputo de cerca de 5.000 hasta 10.000 bacilos, ¿no? Lo cual habla de, claro, es súper importante tener ese dato, pero también hay que entender de que necesita una gran cantidad de carga bacilar para que salga al menos una cruz, ¿no? Y esta es un poco la imagen, el esquema de la muestra. Existen otros métodos de obtención de muestras, ¿no? Como es la broncoscopía, donde se hacen lavados broncoalveolares, o aspirados bronquiales, de acuerdo al método que elija el broncoscopista, ¿no? O el famoso esputo inducido, en la cual lo que se hace es aplicar una solución hipertónica, que es suero al 3% usualmente, o sea, suero hiperconcentrado, salado, que irrita la mucosa y busca romper estos puentes de la mucosidad para poder liberarse más fácilmente y obtener una buena calidad de muestra, ¿no? Esto sobre todo en pacientes que tengan dificultad para poder eliminar muestras adecuadas y estas puedan ser analizadas, ¿no? Y acá está pues el biólogo Washington, ¿no? Leyendo la baciloscopía, renegando seguro por las muestras que se ha mandado, ¿no? Entonces, él va a hacer la lectura y va pues, a informar, en este caso, la presencia o no del bacilo, pero recuerden la cantidad mínima que requiere la baciloscopía clásica, que es bastante, ¿no? Y acá se le hace la tinción de Sid-Nielsen, todas las zonas medias rojizas, moraditas, son la presencia del bacilo, ¿no? Y este es un cuadro bastante técnico, sí, digamos memorístico, que tienen que tener en cuenta de en qué casos hablo de una cruz, 2 cruces, 3 cruces, siempre a la visión de 100 campos observados, ¿no? De acuerdo a la cantidad, uno puede establecer la categoría de la carga bacilar, ¿bien? Pero existen lo que son los gold standard, que son los cultivos realmente convencionales, ¿no? Que en este caso es esperar que en la muestra que se obtuvo sea positivo o negativo, obviamente los positivos de todas maneras, esperar que crezca finalmente la bacteria. ¿Por qué? Porque recordarán que esta baciloscopía reportada como positiva lo que hace es detectar, en este caso, la presencia de los componentes de la pared, ¿no? lo que les estaba mencionando, pero en ningún momento te habla de viabilidad de la bacteria, es decir, pueden ser fósiles de bacilos muertos que no tengan actividad, ¿no? O sea, no estén produciendo una enfermedad como tal, y de pronto te va a salir una baciloscopía positiva. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? A diferencia de un cultivo, donde sí te da información de la viabilidad, porque ha crecido, ¿no? De hecho, se reporta como unidades formadoras de colonia muchas veces. Entonces,
Aquí obviamente ha habido una reproducción y hay una viabilidad del germen. Y para que pueda detectarse como positiva, por eso es que se es el gold estándar, lo mínimo que se busca es que haya 10 bacterias por mililitro, ¿no? O sea, mucho menos lo que requiere para poder encontrar a este germen, ¿no? Y hay diversos métodos, los convencionales puramente, que se usan en cualquier hospital público, demoran un mes hasta mes y medio en salir el reporte. Estos pasan por todo un protocolo que finalmente va a llegar al Instituto Nacional de Salud, al INS, y estos los reportan en una página que es el NetLab, en la cual algunos doctores tienen acceso mediante códigos, ¿no? Luego tenemos los no convencionales, que son métodos que se han desarrollado en los últimos 5 años aproximadamente, que si bien es cierto, busca lo mismo, nos habla de viabilidad de la bacteria, pero también me da un dato extra, me habla de sensibilidad de la bacteria. Y la gran otra ventaja que tiene es que me da un reporte en pocos días, o sea, hasta 1 o 2 días yo ya puedo saber viabilidad y resistencia de la bacteria, ¿no? Eso es un método muy, o sea, debería poder desarrollarse en cualquier hospital público, lamentablemente no es así. Tenemos solo los convencionales, pero sí existe en la parte privada y lo podemos solicitar, ¿no? Por ejemplo, de todos estos, el MOTS, no sé si ven ahí, el MOTS es un método que creó la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es un método peruano que está muy difundido en otros países, sobre todo en África y en Asia, donde también hay una alta prevalencia de la enfermedad, y que es Made in Perú, ¿no? En este caso, ¿bien? Bueno, los criterios moleculares tienen que ver con las pruebas, las dos más famosas realmente está el GeneXpert y el Genotype. En este caso, el GeneXpert, hay dos, digamos, subtipos de GeneXpert, que lo que hace es detectar la resistencia de la bacteria, el llamado RIF-MTB, a lo que es la resistencia a rifampicina, porque lo que detecta es la mutación de un gen llamado RPOB, ¿no? RPOB. Bien. En cambio, existe en los últimos 2 años también la creación de una nueva versión un poquito más específica, que me da datos sobre todo de la segunda línea, que, que son los fármacos realmente que se usan en instituciones donde no tenemos los nuevos esquemas orales, por ejemplo en el seguro, lo que son los aminoglicósidos, que son fármacos que todavía nosotros en el seguro seguimos usando, no en el MINSA, ¿no? Pero bueno, me da este dato, ¿no? Me da información si la bacteria, el bacilo, es resistente también a los aminoglicósidos, a las fluoroquinolonas, a antibióticos como la cicloserina, la etionamida, etcétera, ¿no? Y la ventaja es también tiene un valor mínimo necesario para poder detectar su positividad de la presencia del germen, ¿no? Por ejemplo, el GeneXpert clásico, en este caso requiere 100 a 130 unidades formadas de colonia por mililitro, ¿no? Si comparo con el BAC-BK, es mucho menos lo que requiere, ¿verdad? Que era 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro, el BK clásico. Y el Ultra, incluso hasta 131 bacilos por mililitro de muestra para que salga positivo o no. Entonces, esas son las ventajas de este tipo de herramientas, en este caso moleculares, porque trabajan con diversas técnicas, como por ejemplo el GeneXpert es el método del PCR en tiempo real, ¿no? En este caso. Ay, no puse el Genotype. Bueno, en el caso del Genotype es una prueba molecular también que me da información en horas, ¿no? Y que me habla de la mutación, sobre todo a lo que es la isoniazida en este caso, ¿no? Y este detecta 2 tipos de genes, el INHA y el CATG, que son las 2 mutaciones más prevalentes en nuestro país asociados a lo que es la resistencia a isoniazida, ¿no? En este caso. Bien, ese es el Genotype. Bien. Y el método imagenológico, lo más básico es contar con una radiografía de tórax, y en este caso obviamente tenemos algunos ejemplos, no sé si alguien se anima a leerlo. Nadie, ok. Bueno, entonces, lo que se puede ver es en la imagen superior de mi izquierda, lo que es una radiopacidad que compromete casi todo el campo pulmonar izquierdo, donde incluso puede haber signos indirectos de bronquiectasias en el ápice derecho, ¿no? Y característicamente no se ve una gran desviación del mediastino, lo cual explica porque probablemente esa consolidación también esté provocando una obstrucción y una telectasia asociada a la infección local, ¿no? Y en el caso de la imagen de mi lado derecho inferior, igual el compromiso es bilateral, donde hay un patrón difuso alveolar, algodonoso, bilateral, sobre todo en los 2 tercios superiores de ambos campos pulmonares, ¿no? Y acá son las cavitadas, signos indirectos de bronquiectasias con paredes gruesas en la imagen de mi lado izquierdo superior, que compromete incluso la base, ¿no? Una tendencia más consolidativa. Y hay una mayor radiolucidez del campo izquierdo, ¿no? En esa imagen,
como probablemente un mecanismo compensatorio del pulmón en ese lado. En la imagen, mi lado inferior derecho, se puede ver, por ejemplo, en el campo pulmonar derecho, lo que es también un compromiso alveolar en la mitad superior y en la mitad inferior de ese mismo lado, una zona cavitada con una pared bastante definida, radiolúcida, marcada, llena de aire, obviamente. Probablemente sea una enorme caverna, ¿no? Y un compromiso alveolar bastante tenue en el campo pulmonar izquierdo de esa misma imagen, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el tratamiento, que ahora vamos a entrar a hablar de eso, la literatura nos menciona de que dentro de prácticamente el primer mes, sobre todo en las primeras 2 a 3 semanas, el tratamiento es efectivo, llegando a reducir cerca del 95 a 90% de la carga basilar. Entonces, el primer mes es vital durante el tratamiento de cualquier paciente captado, ¿no? Y hay definiciones operacionales que sí son temas memorísticos, pero es importante que ustedes tomen en cuenta, sobre todo los que están encerrados en los cuadritos, ¿no? Por ejemplo, aquí llamamos un caso nuevo, ¿no? Un caso nuevo, obviamente un paciente que nunca tuvo el diagnóstico previamente, pero también aquel que sí tuvo el diagnóstico, pero que recibió un tiempo menor a 30 días calendario consecutivos, ¿no? O que en este caso incluye domingos y feriados, o simplemente todo continuo, 25 dosis continuas, menor a ese valor, ¿no? Es un concepto operacional con puntos de corte, ¿no? Caso nuevo se define con estos criterios. Antes tratado, aquel que recibió por 10 días calendarios a más tratamiento de la TB en este caso, ¿no? Y el caso antes tratado tiene 3 definiciones operacionales, como es recaída, aquel paciente que culminó tratamiento con resultado de tratamiento curado, completó todo, pero de pronto otra vez se diagnostica la enfermedad, o sea, una recaída, ¿no? En este caso. Pérdida en el seguimiento recuperado, aquel que en este caso tuvo un resultado de tratamiento o sea, dejó el tratamiento en este caso, pero ya ha estado recibiendo más de 30 días del esquema, ¿no? Entonces hay que captarlo otra vez y es como se le denomina un pérdida de seguimiento recuperado. Y fracaso, aquel cuyo esquema terapéutico tuvo que darse por concluido o cambiarse permanentemente por un nuevo esquema de tratamiento por ahí un tema de resistencia o por ahí un tema de reacciones adversas muy severas que no son, donde no podemos continuar con el esquema clásico, ¿no? En cuanto a los contactos, que es algo que importa mucho cuando ustedes hacen su historia clínica, hay que tener en cuenta en lo que es intradomiciliario y extradomiciliario, ¿no? Obviamente el concepto intra habla de aquel que vive con un caso índice en el mismo espacio, frecuenta en los mismos espacios, y obviamente el extra todo lo contrario, ¿no? En cuanto al esquema sensible, la norma cambió, ¿no? Como recordarán, antes era la segunda fase que dura 4 meses interdiario, pero ahora es fase diaria desde el inicio al fin, que dura en promedio 6 meses, pero puede ser un poco más de acuerdo al criterio médico. Estos cambios no hacen distinción, sea pulmonar o extrapulmonar, en este caso pleural, obviamente a la cabeza, y ganglionar a la cabeza. Luego tenemos los que estuvieron, los nuevos captados, o los que ya recibieron tratamiento, o sea, puedo darle este nuevo esquema de acuerdo a la norma, sea adulto, sea niño, sea tenga o no tenga VIH, es indistinto, ¿no? O sea, es un esquema que se puede aplicar bajo cualquier concepto en general. Este debe ser, y es algo que también cambió en la norma, aplicado de lunes a sábado, excepto domingos, incluidos feriados, ¿no? Algo que antes no se hacía. Antes no se daba los feriados ni los domingos, ¿no? Pero ahora sí, porque quieren mejorar la adaptabilidad y la adherencia al tratamiento y mejorar las tasas, en este caso, de éxito de curación, ¿no? Puede pasar el escenario, según la norma nos exige que cada paciente captado con baciloscopía positiva sí o sí tenga que tener una prueba molecular inmediatamente tomada apenas se le capte. O sea, en este caso, un GeneXpert que se tiene en cualquier hospital público, ¿no? Entonces, pero puede también darse el escenario. Por ejemplo, ustedes en su servicio rural no van a tener un GeneXpert tan pronto, por ahí la referencia demora. Entonces, pueden ustedes como médicos generales tomar la decisión, porque tienen la capacidad de iniciar un tratamiento a un paciente solo con baciloscopía positiva. Obviamente, sí hay que cursarle la prueba molecular, pero hasta que tenga ese resultado, bueno, tomarás otra decisión en caso salga un reporte de resistencia, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco recalca esta lámina. Entonces, el esquema termina siendo este, ¿no? Dos meses la primera fase de iso-rifa, etambutol-pira, y 4 meses de isoniazid y rifampicina diario, ¿no? Incluidos feriados, excepto domingos. Ahora,
Existen casos especiales, como sabrán, antes solamente incluían a lo que era la TBC miliar y del sistema nervioso central y osteoarticular. Ahora agregan la pericárdica dentro de las TBC, digamos, sistémicas, ¿no? Donde abarca otros órganos fuera del pulmón, y en el cual se caracteriza por 2 meses del tratamiento completo y 10 meses solamente de isoniazid y rifampicina, diario también, ¿no? Incluidos feriados, excepto domingos. Y aquí en este caso, la norma sugiere agregar lo que es corticoterapia vía oral a cierta dosis, como lo que es prednisona o su equivalente de corticoide, que en el caso de sea prednisona, que es algo bastante accesible y de bajo costo, la dosis promedio es entre 1 y 1.5 miligramos kilo día, ¿no? Está dada hasta a lo mucho un mes y luego hay que ir reduciendo un 30% de la dosis previa, así poco a poco, semana tras semana, hasta desaparecer el corticoide. ¿Por qué? Porque lo que se busca es disminuir el proceso proinflamatorio que origina esta enfermedad en estos órganos en particular, ¿no? De esta manera, disminuir esta reacción de hipersensibilidad para que el proceso sea menos sistémico, menos inflamatorio y más tolerable para el paciente. Obviamente hay que tomar en cuenta factores en contra de dar corticoterapia, ¿no? Por ejemplo, diabéticos no descompensados, inmunosuprimidos severos, neutropénicos, etcétera, ¿no? Pero de manera general sugiere en este esquema. También sugieren de que si el neumólogo pediatra, que sería la persona ideal en analizar el caso, tiene un niño, ¿no? Porque recordarán que el esquema que mencioné implica niños y adultos, ¿verdad? Que es 2 y 4. Pero si es que en caso el neumólogo pediatra analice el caso y vea que el niño tiene una TB muy leve, por así decirlo, donde radiológicamente el compromiso sea poco, o sea, una zona muy localizada, por ejemplo en el lápiz una pequeña manchita, o de pronto no haya mayor compromiso bilateral, no haya derrame pleural, no haya empiema asociada, no haya neumotórax, o sea, no haya complicaciones que yo diga, no requiere darle el esquema de 2 y 4, sino 2, 2. Y de esa manera también optimizamos la adherencia al tratamiento en pacientes pediátricos, ¿no? Sobre todo entre 3 meses a 16 años en promedio, ¿no? Ahora, actualmente también en la norma se agregó la sugerencia de, mientras el centro cuente con el recurso, dar dosis fijas combinadas o DFC, que tienen en objetivo, de acuerdo a la literatura, mejor probabilidad de adherencia al tratamiento, ya que son cápsulas comprimidas, ¿no? Y de tal manera que las tasas de éxito, de curación y de culminación de los tratamientos sean mucho más altas en los usuarios, o sea, en los pacientes afectados. Ese es el objetivo. Estos están disponibles en ciertas instituciones, como les decía, en el seguro no tenemos, en el regional sí hay hasta por gusto, de hecho ahí llega porque es el MINSA propiamente. Y estos deberían darse en el caso, dependiendo del peso del paciente, cuando es más de 25 kilos, que incluye niños y adultos, una primera fase de un comprimido donde incluya ciertas dosis de los 4 fármacos base, ¿no? Isorrifa, tambutolpira, donde si se dan cuenta la dosis es un poquito menos que lo que se establece en el tratamiento clásico. Por ejemplo, el tratamiento clásico, si el paciente pesa usualmente más de 50 kilos, el paciente llega a tomar hasta 11 pastillas más la vitamina, la piridoxina, son 12 tabletas diarias, ¿no? En cambio aquí es prácticamente en la primera fase, comprimidos que claro, se ajustan al peso, como pueden ver acá, en la primera fase, por ejemplo, sí. ¿Cuántos comprimidos debería recibir el paciente de acuerdo al peso, al kilo de peso? Si es niño adulto, más de 25, entra en estos criterios, ¿no? Lo mismo en la segunda fase, es otro comprimido que incluye la ISO, la rifa, y cantidades que le voy a dar depende obviamente del kilo de peso, todo aquel que pese más de 25 kilos, ¿no? No sé si me deja entender, espero que sí. ¿Sí? Bueno. Los que sugieren es que se pueda dar entre 1 a 2 horas separado de las comidas, sea antes o después. Ahora, en cuanto a la experiencia personal que tengo con las dosis fijas combinadas, no tengo muy buena experiencia con estos esquemas terapéuticos porque tengo muchos pacientes en el seguro que sí, mi colega, la doctora Takuri, le ha conseguido dosis fijas combinadas del regional, no sé cómo, pero bueno, los consiguió y les da. Entonces, porque en teoría es más cómodo, mejora la adherencia y no sé qué, ¿no? Pero realmente muchos de estos pacientes tienen reacciones adversas desde prurito, gastrointestinales, náuseas, mareos. He tenido mala experiencia, o sea, no hay una buena tolerancia y yo les termino pasando al esquema clásico de las 11, 12 pastillas, ajustado por peso, y van y toleran bastante bien. Así que
La norma, si bien es cierto, te sugiere, no hay una indicación que diga, en estos criterios hay que darle, no existe. Lo único que recalca la norma es a quién no debería darle la dosis fijas combinada. Eso sí lo tiene clarísimo. Y ahora les voy a mostrar. En el caso de que la persona obviamente probablemente sea más un niño que pese menos de 25 kilos, estas son las sugerencias de las dosis indicadas por dispersables, ¿no? En este caso, dispersables porque es un polvito que tú lo abres y lo diluyes en agüita y el niño lo va a tomar, tiene un sabor agradable en teoría y todo eso, ¿no? Bien. Y este es en caso pese menos de 25 kilos, ¿cuántos dispersables le voy a dar? Acá hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el etambutol viene en un dispersable aparte de la isorifa y piracinamida, ¿no? Y de acuerdo al kilo por peso, le voy a indicar cierta cantidad de dispersables de cada uno de los fármacos. Lo mismo en la segunda fase, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿a quién no debería darle? Hepatopatía crónica severa previa, es un diagnóstico de esa cancha del PU, es un BC, por ejemplo, y obviamente va a tener una contraindicación en este esquema, o pacientes con falla renal crónica avanzada que se dializan, por ejemplo, o estadios muy avanzados prediálisis, ¿no? Entonces, no debería darle tampoco el tratamiento de las esquemas dosis. Obviamente, si es resistente, porque este es un esquema sensible, tampoco. Y que haya alergia reportada previamente, tal vez sea un paciente que ya tuvo TB y se reportó prurito, una rafa dérmica en alguno de los fármacos, bueno, tampoco debería darle el tratamiento, ¿no? O cualquier otra indicación especial dada por el médico en este caso. Entonces, todos los meses deben dejar los pacientes una muestra en el programa de tuberculosis de su establecimiento para verificar cómo va avanzando mes tras mes. Como escucharon, cerca del 90-95% de las bacterias en el primer mes desaparecen. Por lo tanto, lo que uno esperaría si el paciente está cumpliendo con el tratamiento es que el primer BK, que es el segundo, terminando el primer mes, entrando al segundo, esté negativo, ¿verdad? Pero no siempre pasa. Ahora, el hecho de que no pase ello, hay que hacernos pensar de que tal vez el paciente ha sido resistente, ¿no? Por ahí el GeneXpert no se lo pedí, nunca vi su resultado, no salió, no le cursaron la prueba, entonces hay que verificar esto, la prueba, ¿qué salió en mi prueba de sensibilidad? Y si no le hizo un GeneXpert, por norma, cualquier BK positivo ya debe haber pasado a su cultivo convencional y que en teoría, si estamos hablando de un segundo mes, ya debe estar reportado en la base del Instituto Nacional de Salud, en el NetLab, ¿no? Entonces, debo verificar, a ver, ¿qué salió? Si está positivo el segundo mes, capaz es un resistente y no lo sabía, ¿no? Y está recibiendo un tratamiento que no le va a hacer nada, ¿no? Eso hay que verificarlo, ¿está bien? O de pronto repetir pruebas, ¿no? Por ejemplo, si nos ha pasado que le hacemos GeneXpert, ok, es sensible, ¿no? A rifa, ok, entonces, bueno, le damos esquema sensible, pero vaciloscopía el primer mes, cuando se le capta, 2-3 cruces. Primer mes, 2 cruces. Qué raro, ¿no? Entonces, vemos y si le pedimos un GeneXpert XDR, por ejemplo, que me va a dar información incluso de resistencia isoniazida también, veo que ahora que era resistente a isoniazida, no a rifa, pero sí a iso, y nunca lo supe, ¿no? Entonces me enteré recién cuando vi que era persistente su vaciloscopía positiva. Bien, entonces hay que hacer seguimiento, ese es el mensaje, ¿no? Y eso es en cuanto a las dosis recomendadas en el esquema clásico de acuerdo a la edad que tenga el paciente, ¿no? Dosis, rango de dosis promedio, para poder indicar el tratamiento y ajustarlo. Y en la norma también explica de que en este caso, por ejemplo, ustedes, que son los médicos generales, cuando lo sean, van a tener que hacer seguimiento de acuerdo a estos exámenes basales y mes a mes. Básico, lo que es la radiografía de tórax al cambio de fase y al término del tratamiento para poder tomar una decisión si se le da de alta epidemiológica del programa o todavía podemos prolongar a veces la segunda fase, ¿no? Dependiendo de cómo haya respondido al tratamiento. Algo importante que a veces pasa desapercibido es, por ejemplo, en pacientes con mujeres en edad fértil, ¿no? Muchas mujeres jóvenes tienen tuberculosis y a veces muchos de estos fármacos son teratogénicos y a veces no le pedimos una beta-HCG para descartar que esté embarazada. Entonces hay que también descartar eso, embarazo al inicio, cuando uno capta en este grupo etario sobre todo, ¿no? Reacciones adversas, dentro de lo más resaltante, lo que está amarillo, es algo importante que tienen que recordar, ya porque es algo bastante básico. Ustedes van a hacer los controles a sus pacientes en las postas de su servicio rural y tienen que tener en cuenta cuando hay sospecha de reacción adversa de acuerdo a cada fármaco y lo que tienen que saber sí o sí es lo que está amarillo.
Como pueden ver, hay diversas reacciones adversas, que algunas se repiten, ¿no? Muchos de estos son prácticamente hepatotóxicos, pero no todos tienen la misma presentación. Por ejemplo, la isoniazida es más un patrón hepatocelular, la RIF es más hepatocolestásico, la piracinamida da más síntomas gastrointestinales, el etambutol a nivel neuritis retrovulvar, altragias o hiperuricemia, ¿no? En este caso. Bien. Ya entrando en el punto de la resistencia, hay diversas categorías y cada uno tiene su definición. Esto es también memoria, es importante que sepan el concepto. Cuando hablo de monoresistencia ISO, cuando hablo de monoresistencia RIFA, es obvio la definición ahí. Cuando hablo de MDR, la combinación de resistencia a ambos fármacos. Cuando hablo de pre-XDR, es concepto de MDR más resistencia detectada a cualquier fluoroquinolona respiratoria, ¿no? ¿Cuáles son las que usamos? Moxi y levofloxacin. Y el XDR como tal es un pre-XDR más el concepto de resistencia a algún medicamento del grupo A, que es una clasificación dada por la OMS, que ahora lo vamos a revisar. Aquí incluye beta y o inesolit en este caso, ¿no? Y polirresistencia es una TB con resistencia detectada a más de un medicamento antituberculoso. O sea, que por ejemplo pueda decir resistencia ampliada a etambutol y piracinamida, ¿no? O sea, no tiene una definición previa, pero puedo decir como un polirresistente porque habla de dos fármacos que no tienen concepto previo definido, ¿no? No sé si me deja entender, espero que sí. ¿Cuáles son los factores de riesgo para resistencia? Por ejemplo, fracaso previo en la primera línea, contacto previo de TB resistente, ¿no? Paciente captado y que tiene su contacto en casa, que es un MDR, bueno, hay que sospechar que ese también sea un resistente. Personas privadas de su libertad en las prisiones, ¿no? Ellos tienen alto riesgo por el hacinamiento y la alta prevalencia en la enfermedad. Tratamientos múltiples, abandonadores frecuentes, con recaídas reportadas, ¿no? Con tratamientos irregulares, contactos con personas que fallecieron por tuberculosis, ¿no? Realmente es una enfermedad que sí tiene un alto índice de morbimortalidad, pero cuando es dado a tiempo, de manera correcta y se adhiere bien el paciente, no debería fallecer, debería curarse, ¿no? De hecho, que fallezca puede ser lo que le estuvo recibiendo no era el esquema correcto, tal vez era un resistente y por eso falleció, ¿no? O sea, hay que sospecharlo, digamos. O comorbilidades o condiciones de inmunosupresión, diabético descompensado, falla renal crónica en diálisis, VIH, etcétera, ¿no? Trabajadores de salud, estudiantes de la salud como ustedes, como yo, ¿no? Por ejemplo. Somos población de riesgo. Ahí. En cuanto a la norma, también ha hecho muchos cambios y esto realmente sí da bastante gusto. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de este cuadro, que seguramente ya lo están viendo en infectología, los fármacos actualmente se clasifican en 3 grandes grupos y esto es una recomendación dada por la OMS desde el año 2020. Lamentablemente el Ministerio de Salud en el país recién le hizo caso a fines del año pasado, porque la OMS decía, dentro de tus esquemas para armar en lo que es la resistencia, usa primordialmente fármacos del grupo A y del grupo B. No uses el grupo C o úsalo en casos extremos, te decía la OMS, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué tienen esta clasificación y en este orden? Porque las tasas de adherencia son mejores, las tasas de mortalidad son mucho menores y las tasas de curación y éxito son mucho mejores en el grupo A y en el grupo B en ese orden, ¿no? De mayor a menor. Y todo lo contrario pasa con aquellos que están con fármacos del grupo C. Entonces, por eso es que tiene esta categoría, cuál es A, cuál es B y cuál es C, ¿no? Por sus reportes epidemiológicos de curación, de éxito de adherencia. Entonces, bueno, la norma recién del ministerio lo cambió a fines del año pasado y felizmente ahora nos da chance de no inyectar a un paciente, sino darle medicamentos orales, ¿no? Entonces, en este caso, estos nuevos esquemas, que son un poquito complejos, que también es algo memorístico, pero es importante que ustedes conozcan que existen, ¿ok? No les voy a exigir un tema de memoria, pero de pronto saber las iniciales de los fármacos, cuáles se utilizan, qué de nuevo se agregó de acuerdo a la norma técnica, por qué se hizo, por qué existe esta clasificación, bajo qué concepto, ¿no? Entonces, mientras se detecte la resistencia, hay que armar un esquema de acuerdo a las recomendaciones, y esto es indistinto, sea pulmonar o extrapulmonar, sea nuevo, antes tratado, sea niño, adulto, tenga o no tenga VIH, al igual que el esquema sensible, ¿no? Ahora, en nuestro país, a pesar de que la TB es muy frecuente, no existen estudios
que hablen de prevalencia ni de incidencia de TB extrapulmonar. O sea, porque es difícil saber la resistencia de una TB pleural, por ejemplo. No sabemos si es una TB pleural sensible o resistente. No existe ese concepto porque no hay información, no hay estudios. Porque también sabemos muy bien que muchas veces la TB extrapulmonar es pausivacilar y es difícil a veces detectar un bacilo. Entonces, si es difícil detectarlo, mucho más difícil saber si es resistente o sensible. ¿Sí? Es importante que sepan también esta idea. Sería muy interesante por ahí a todas las TBs pleurales, por ejemplo, mandarles siempre una prueba de IBK, pedir un GeneXpert en biopsia pleural y hacer el seguimiento en el tiempo, ¿no? Que salió en la corta experiencia que tengo como neumóloga. Solo he tenido un caso de una TB pleural resistente, nada más, pero porque se le pidió el cultivo convencional de biopsia pleural, que no te lo dice la norma, pero es un tema de criterio, ¿no? Entonces sería interesante establecerlo, digamos, y poder pedirlo, ¿no? Para saber cuál es la tasa de resistencia. Entonces, estos son los esquemas, va a depender lo que es la categoría, si es RR, MDR. Recuerden también que el RR es prácticamente decir un MDR, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estudios demuestran que cualquier paciente categorizado como monoresistencia a rifa por pruebas moleculares rápidas, cuando uno espera el cultivo convencional, más del 90% también sale resistente a isoniazida. Entonces, entra en la categoría de MR finalmente, ¿no? Por eso es que desde el inicio, ya desde que sea un RR, para el médico tiene que ser tratado como un MDR, ¿no? Por la correlación que existe con la resistencia a la ISO también. Bien, entonces, estos son las posologías, las dosis y recomendadas de acuerdo a kilo peso de todos estos nuevos, los fármacos mencionados en la norma. Y aquí esta es la clasificación un poquito más esquemática. Tenemos lo que no ha cambiado, por así decirlo, es el esquema de la TB resistente a isoniazida, ese sigue siendo el mismo. Tampoco ha cambiado mucho el esquema parenteral para XDR en casos extremos, pero sí lo que está en el medio, ¿no? Esquemas orales para MDR y esquemas orales para pre-XDR. Entonces, aquí se ha agregado el medicamento llamado Pretomanit, por ejemplo, que es algo que no se venía usando en las normas previas del 2013, 18, 2007, ¿no? Que son las anteriores. Pero estos esquemas siempre tienen que pasar por evaluación de los comités nacionales, o sea, hay gente experta, muy capacitada y experimentada en tratar a pacientes con TB, y estos esquemas, como es algo nuevo para el ministerio, tiene que aprobarse por una junta de especialistas en TBC y que estos, por la firma de todos, brinden el tratamiento a determinado paciente con determinado diagnóstico. Es decir, por más que yo sepa, yo como neumóloga acá en Pucallpa, capto un MDR, un pre-XDR y le quiero dar su esquema según la nueva norma, no puedo darle porque no tengo los medicamentos. ¿Quién me lo tiene que aprobar? El Comité Nacional. Entonces, ese comité, muchos neumólogos especialistas va a ver el caso y va a decir, ok, este necesita lo establecido y me lo manda el fármaco, los medicamentos, a donde me encuentro y yo le puedo dar recién ahí, ¿no? Suena protocolar, pero así está establecido, ¿no? Entonces, esto, si se dan cuenta, suena tedioso y realmente lo es porque en el seguro no tenemos acceso a estos esquemas. Entonces, demora en llegar 3 a 6 meses el tratamiento. Entonces, prácticamente, ¿qué hago? Darle el esquema inyectable clásico, donde implica darle aminoglicósidos, ¿no? Que sabemos muy bien que tienen diversos efectos secundarios a nivel de su toxicidad óptica, renal también, ¿no? Bien, y estos son los esquemas un poquito más ya armados, cantidad de dosis, composición, tiempo sugerido. Si se dan cuenta, sobre todo el primerito, ustedes van a participar, porque es el esquema sensible, ¿verdad? El que ustedes van a manejar en supuestas médicas, ¿verdad? En cambio, lo demás, bueno, lo que ustedes van a hacer es derivarlo al neumólogo y posteriormente a los comités de acuerdo a cada sospecha. Bien, entonces, el esquema que no cambió es el de resistencia a ISO, que se compone de 6 meses con rifampicina, etambutolpira y se le agrega, en vez de ISO, levofloxacino, ¿no? ¿Por qué? Por su mecanismo de acción, que busca algo muy similar. De lunes a domingo, incluido feriados, ¿no? Si se dan cuenta acá, sí incluye domingos, ¿verdad? En cambio, en la que es el esquema clásico, el sensible, no incluye domingos, ¿sí? Una diferencia importante.
Y también, al igual que el esquema sensible, tiene sus sugerencias de seguimiento mes a mes durante estos 6 primeros meses de tratamiento. En cuanto al esquema oral de la multidrogoresistencia o resistencia a rifa, la primera opción, si yo tengo a la mano todos mis fármacos, incluido el Pretomanid, es dar bedaquilina, Pretomanid, Linezolid y moxifloxacin. Bien, suena bastante práctico, suena bastante conveniente para cualquier paciente, es atractivo para el médico también porque es poco tiempo, es oral y claramente explica las tasas de éxito en este caso, pero con las limitaciones que ya les mencioné, ¿no? Indicado también en TB extrapulmonar, excepto miliar, osteoarticular o sistema nervioso central, ¿no? Consideraciones, esto tiene que ser aprobado por el Comité Nacional y, como mencioné, incluye domingos y feriados. ¿En qué casos puedo usar mi segunda opción, mi segunda alternativa? El esquema BLC, en aquellos que con los que no pueda darle lo anterior, que no tenga Pretomanid o simplemente que haya tenido alguna reacción adversa a alguno de los fármacos mencionados. Y acá tengo una opción que es darle 9 meses con Veda, Line, Levo, Clofa y piracinamida. Un esquema alternativo es darle Moxi en vez de Levo, ¿no? Y quitar la clofazimina y lo anterior ya mencionado, ¿bien? Este también incluye domingos y feriados y debe ser aprobado por el Comité Nacional, ¿bien? El tratamiento, si bien es cierto, se sugiere por 9 meses, en el caso sea esta alternativa de tratamiento, puede prolongarse, sí, obviamente va a depender de la respuesta clínica, vaciloscópica, radiológica del paciente, ¿no? Y también con los cultivos. En el caso, el cultivo puede persistir siendo positivo entre el cuarto y sexto mes, la norma te sugiere poder ampliar hasta 1 año de tratamiento según este esquema, ¿bien? Para el pre-XDR, que es algo que también se ajustó, nos sugieren bedaquilina, Pretomanid y Linezolid por 6 meses. En caso no cuente con los recursos de los fármacos o haya reportes de reacciones adversas, también sugiere otra opción, que en este caso puede ser el BLCC, que compone por bedaquilina, Linezolid, Clofa, Ciclo y Pira. ¿Sí? Y una segunda, de esas 6 meses y una segunda fase de 1 año, en total son 18 meses en promedio, donde va a incluir todo lo anterior, menos lo que es la bedaquilina, ¿no? Porque la bedaquilina, si han estado ya revisando, tiene muchos efectos cardiotóxicos, como lo que es la prolongación del QT. Entonces, tiene también un mecanismo de acción que me permite trabajar solo con 6 meses de fase intensiva. ¿Para qué? Porque tiene un mecanismo de depósito a largo plazo donde puede durar en el organismo hasta 1 año. Entonces, por eso es que es suficiente con 6 meses de bedaquilina y luego lo podemos quitar y continuar con los otros fármacos nada más, ¿no? También tiene una sugerencia de seguimiento, qué cosa tengo que ir pidiéndolo. Si se dan cuenta, acá tiene que pasar por evaluación, por otorrinolaringología, por psiquiatría, por cardiología, ¿no? Por psicología, bueno, la parte nutricional que es para todos. En general, ¿por qué? Porque hay que vigilar los efectos adversos más reportados de cada uno de estos fármacos, ¿no? Estos pacientes, dentro de sus primeros 6 meses, cuando incluye la bedaquilina, tiene que estar con electrocardiogramas de controles mensuales, porque basta que se detecte una alteración, una arritmia, etcétera, se debería suspender y volver a mandarse al Comité Nacional para que cambien el esquema, ¿no? En el caso del XDR, de hecho, la norma está hecha por expertos claramente, pero la realidad es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque sugieren 18 meses de darle a un paciente imipenem, cilastatina o meropenem más Delamanid más cicloserina. O sea, y si se dan cuenta, son fármacos endovenosos, ¿no? Entonces, yo para poder darle un tratamiento endovenoso tanto tiempo como 18 meses, yo tengo que ponerle un catéter especial, que es un catéter tipo el catéter PORT, ¿no? Que usan para muchos por ejemplo, los que se usan quimioterapia, ¿no? Porque, claro, son catéteres especiales, pero son muy costosos y los sistemas públicos no cubren muchas veces estos equipos, estos aparatos. Y un problema, primero, es que compre, y 2, que lo coloquen, y alguien que se encargue de hacerle seguimiento y vaya a ponerle el tratamiento a la casa por todo ese tiempo, los costos se elevan, ¿no? Entonces, la realidad es que es complicado poder armar un esquema en base a esta sugerencia,
Por eso es que finalmente, de acuerdo a la norma técnica del 2018, prácticamente es lo que usamos, que es el esquema inyectable con amikacina, etcétera, dependiendo del caso, y lamentablemente con los efectos adversos que estos implican, ¿no? Bien. Existe lo que es en el programa el tratamiento directamente observado, también llamado DOTS o teledots, que es el de como una especie de observación por videollamada, que es también establecido por la norma técnica que nos garantiza poder verificar que el paciente tome el tratamiento. El paciente va, abre la boca, la enfermera observa y que pase la pastilla, y lo mismo mediante llamadas o videollamadas en este caso, ¿no? Todo caso de aparición de reacciones adversas, reporte de nuevas resistencias, identificación de casos índices con resistencia previa, diagnósticos recientes de embarazo, etcétera, tiene que ser siempre informado a los comités nacionales y a los consultores en tuberculosis de las regiones, ¿no? Por ejemplo, acá en la región, los dos consultores de tuberculosis son el doctor Valverde del Hospital Regional y la doctora Takuri del Seguro, ¿no? Ellos van a las reuniones, reportan a los comités nacionales. Bien, esto es lo que ya mencioné. En cuanto a lo que es la terapia preventiva, la terapia preventiva se aplica para el concepto de TBC latente. ¿Y qué es la TBC latente? Es la presencia de la infección de la bacteria en el organismo, en este caso probablemente en la vía aérea, pero sin manifestación de signos y o síntomas, sin compromiso radiológico de actividad de la enfermedad y obviamente sin baciloscopía positiva, o sea, no hay presencia de baciloscopía. Y eso significa que está infectado, más no enfermo. Hay dos métodos para poder detectar la TBC latente, que es el PPD o el test de IGRA o cuantiferón gamma, ¿no? Ahora, ¿a quién debería descartarles la pregunta? O sea, por ejemplo, hay factores, poblaciones de riesgo que hay que tomar en cuenta para poder yo detectar si el paciente está infectado o no, ¿sí? De acuerdo a ciertas sugerencias, ese es un artículo argentino, donde también es muy prevalente la enfermedad. Lo saqué de aquí porque en la norma no hablan, en la última no mencionan a quién debo tomarle, pero me parece súper interesante porque es prácticamente también nuestra realidad. Obviamente pacientes contacto, ¿no? Con pacientes con TB, pacientes con VIH, oncológicos, inmunosuprimidos con terapia biológica o corticoterapia por enfermedades autoinmunes, pacientes privados de su libertad, personas de riesgo, personal de salud, nosotros, por ejemplo, ¿no? En esos casos. Pacientes también, personas extranjeras, por ejemplo, un peruano cuando va a Canadá, a Estados Unidos, donde la enfermedad no es prevalente, ellos sí o sí te van a hacer descartar la TBC latente porque tienen mucho miedo a que el paciente lleve la enfermedad a su región, pues, ¿no? Entonces también en ese contexto debería hacerse un descarte de la TBC latente, ¿okay? Migraciones de extranjeros. ¿Y cómo se hace? Se inyecta a nivel intradérmico entre el tercio medio interno del antebrazo lo que es un derivado proteico purificado, que son las iniciales del PPD, que es un extracto de la pared celular del Mycobacterium bovis, que es dentro de la línea de la familia de los Mycobacterium. Tiene componentes muy similares al Mycobacterium TB y este se le debe inyectar en esta región y posteriormente medir la respuesta de hipersensibilidad tipo 4, que es como se da este mecanismo de acción, dentro de las 72 horas, idealmente luego de haberse aplicado e inyectado, ¿no? ¿Quién hace la medición? Bueno, el personal de enfermería del programa de TBC, y esto realmente es accesible porque existen en diferentes postas, centros médicos, hospitales, porque el PPD es un reactivo muy barato, costo efectivo y que cada vez que yo lo abra puedo hacer hasta 10 a 15 pacientes la prueba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo medir? Debo medir el tamaño, en este caso, de la ronchita, ¿no? Y hay criterios, más o menos, como mencioné, entre las 72 horas. Por lo tanto, la positividad de esta prueba indica la infección, más no la enfermedad, y también me da una información muy importante del sistema inmunológico del paciente. Porque, como entendieron, esto tiene que ver con una respuesta celular, citotóxica o tardía del mismo sistema, ¿no? Inmunológico. Entonces, pero también hay casos de falsos positivos, o sea, no todo paciente que tenga la infección, teniendo la infección, va a tener un PPD positivo. Y esto hace pensar en condiciones de inmunosupresión.
alergia o pacientes que usan inmunosupresores, ¿no? Por ejemplo, los que sufren enfermedades autoinmunes, que están con diversos fármacos o terapia biológica que lo que busca es justamente inmunosuprimir desnutridos crónicos, oncológicos, sarcoidosis, que es más raro, pero existe mucho en Estados Unidos, o uso largo crónico de corticoides, ¿no? Entonces también puede haber falsos negativos. Y el test de IGRA o cuantiferón es una prueba molecular porque lo que hace es detectar el interferón gamma, que también se libera en la sangre en pacientes que han tenido la respuesta inmunológica, como se presentó, ¿no?, al inicio, en cuanto a cómo es que reacciona el organismo para la formación de los granulomas. Participan muy activamente los linfocitos TCD4 que liberan el interferón gamma, y estos se quedan como una memoria inmunológica en la sangre, y yo puedo cuantificar, dosar en sangre, y finalmente si está elevado va a salir positivo. Quiere decir que el paciente también está con la infección, pero bueno, el organismo ha resuelto porque es un paciente sin signos de enfermedad, ¿no? Bien, entonces sea con un método o con el otro, el más accesible y coste efectivo, el PPD, el cuantiferón también hacemos acá, pero cuesta cerca de, más o menos está 1.200 soles, ¿no? Pero se hace de manera privada. Entonces, ¿a quién debería darle la terapia preventiva de la tuberculosis? En el escenario que salga positivo. También hay criterios, y esto sí me lo aclara la norma técnica, ¿no? Una cosa es a quién le debo pedir, y otra cosa es a quién debo darle una vez que salga positivo. Son dos preguntas diferentes. ¿A quién debo darle? Bueno, estos son varios criterios. Por ejemplo, menor de 5 años con caso índice detectado intradomiciliario, no hay discusión, lamentablemente tiene que recibir su medicación. 5 años a más, si tiene contacto, caso índice, sea con baciloscopía positiva o no, también debería darse siempre y cuando tenga un PPD mayor o igual a 10 milímetros, ¿no? O un cuantiferón gamma positivo, ¿no?, que es la otra prueba inmunológica. O simplemente basta que la persona tenga un PPD mayor o igual a 10, en general un adulto, ¿no?, o un cuantiferón positivo, ya está, tiene la infección, ¿no? Pero obviamente bajo la condición de inmunosupresión debería dar. Personas que pertenezcan a grupos de riesgo o vulnerabilidad, ¿no?, privados de su libertad, o que tengan una conversión en un intervalo menos de 2 años, es decir, su primer PPD sale 7 milímetros y en menos de 2 años le vuelvo a repetir, ¿no? Y ahora sale mayor o igual a 10 milímetros. Entonces hubo una conversión, creció esta reacción, y eso también puede ser una indicación para poder darle el tratamiento, ¿no? Igual bajo el concepto de inmunosupresión. Persona mayor de 1 año, basta que sea mayor de 1 año con diagnóstico de VIH, como lo mencioné, o aquel paciente con VIH que nunca haya recibido tratamiento previo, ¿no? De pronto, no es que sea reciente diagnóstico, que recién esté con su terapia, ya viene, no sé, 2 años con tratamiento, y nunca nadie le dijo, oye, ¿por qué no te has tratado de manera preventiva contra la TB? Bueno, hay que darle, si recién lo estás conociendo y recién ha llegado a ti ese paciente, tienes que darle, ¿no? O aquellos que tienen historia de abandono de targa, ¿no? O sea, obviamente, aumenta su riesgo de vulnerabilidad y todo ello, ¿no? Bien, sea PPD o IGRA, lo ideal es tenerlo obviamente a la mano y poder tomar la decisión de darle, pero tampoco puede llegar a ser un obstáculo, ¿no?, para poder indicar o administrar el tratamiento a pacientes con riesgo, ¿no? Obviamente va a depender mucho del criterio clínico. Si bien es cierto, uno utiliza la medición del PPD como un criterio accesible y básico, pero por ejemplo en los niños menores de 5 años no tengo un PPD y puedo darle, ustedes pueden darle, porque eso lo van a hacer ustedes como médicos generales, el tratamiento en sus postas médicas, ¿no? Ya está, tiene 3 años, su papá tiene TB, obviamente viene en la misma casa, tú puedes darle la terapia preventiva, ¿bien? Hay condiciones en las cuales tiene que pasar por un médico especialista, un consultor, solo en ciertas condiciones. Por ejemplo, antecedente de hepatopatía, alcoholismo crónico, medicamentos que puedan interactuar con alguno de los fármacos, como hizo rifampicina, rifapentina, que es algo que ahora sugiere mucho en la norma actual, o levofloxacino, que se usa mucho para la terapia preventiva de la TB en pacientes con contacto de TB resistente, ¿bien? O sea, esto tiene que pasar por consultoría médica en este caso, ¿no? Y al igual que en el tratamiento de la enfermedad, también tienen una tarjeta de control. Los pacientes con TB latente que están con tratamiento, terapia preventiva, también tienen su propia tarjetita, y también deberían estar bajo el esquema del DOT, que es el tratamiento directamente observado, ¿no? Sea teledot o DOT, debe ser observado por el personal a cargo, en este caso la enfermera.
Y estos son los diversos esquemas de dosis, de acuerdo a kilo peso, que deberíamos tener en cuenta para poder indicar a nuestros pacientes. Ustedes, por ejemplo, en sus postas médicas, ¿no? De acuerdo a la edad, por kilo de peso, tenemos en el rango de 2 a 14 años, en pacientes menor o igual a 2 años o mayores a 14 años, y dependiendo de su peso también. Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, en el gráfico de mi lado izquierdo, está lo accesible, que es usar ISO y rifampicina, que ahora puedo darle solo por 3 meses, ¿no? Por 3 meses nada más, ISO rifa, y ya está, le di su terapia preventiva. O de pronto, en este caso, puedo optar también por, como primera opción o como segunda opción, en el caso tenga acceso a lo que es la rifapentina, que la realidad es que no lo tenemos, pero la norma te lo dice. Si tienes acceso, el paciente tal vez pueda comprarlo porque tiene menos reporte de efectos adversos, puedes darle también ISO más rifampicina, ¿no? Por 3 meses en este caso. Bien. Y algunas otras sugerencias, igual con rifapentina o rifampicina más lisoniacida, por 3 meses de acuerdo a la accesibilidad del establecimiento donde te encuentres, ¿no? Como mencioné, en el caso, mi contacto, la sospecha de que sí, el paciente puede, o sea, porque ¿cuál es el objetivo de darle terapia preventiva? Evitar que haga la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé que su contacto de este paciente, que puede ser que tenga una TB latente, o sea, que esté infectado, sé que su contacto es un resistente, yo puedo optar por darle una terapia preventiva para la TB, sospechando que pueda ser una enfermedad, pero resistente. Y aquí sugieren lo que es la levofloxacina, ¿no? En ese caso, como primera opción, una fase diaria de rifampicina por 4 meses. Este es en el caso de contacto con sospecha de resistencia isoniazida. Y en el caso sea el contacto sospecha de resistencia a rifa o MDR, es levofloxacina, ¿no? O sea, sospecha del contacto sea resistencia a ISO, dale rifa. Sospecha del contacto sea de RR o MDR, dale levofloxacina. ¿Bien? Entonces, un cuarto de la población tiene tuberculosis latente. Dentro de todos nosotros, ¿cuánto habremos acá? No sé, supongamos 60. 15 de nosotros mínimo tiene la TB, ¿no? Tenemos nuestro foquito de GON, nuestro complejo de GON, probablemente, yo sobre todo. ¿Y cuántos de nosotros desarrollaremos la enfermedad? Bueno, es relativo, obviamente va a depender del estilo de vida que cada uno decida llevar, pero si se asocia a vulnerabilidad, Dios no lo permita, tenemos cáncer o enfermedad inmunosupresora, vamos a desarrollar la enfermedad entre un 5 al 10%, ¿no? Para evitarlo, tienen que saber y entender que ustedes van a estar en la capacidad en muy poquito tiempo de poder dar terapia preventiva también y sus esquemas sensibles, ¿no? Entonces, la TB no es solo una enfermedad, es una persona y el futuro se construye en el presente. Y este es su presente, saberse la norma es básico, tienen la obligación ético, moral, personal, profesional de saber cómo tratar a los pacientes. Bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Doctora, ¿qué le hace resistente a la micobacteria? ¿Ah? ¿Qué le hace resistente a la micobacteria? Las mutaciones, ¿no? Las mutaciones. Por ejemplo, hay esquemas... O sea, ¿por qué es que deberías juntar 4 fármacos en la primera fase? Porque cada uno de estos tiene la capacidad de actuar sobre determinada carga bacilar, ¿no? Entonces, conforme agregas uno más y uno más y uno más, ISO-RIF, etambutolpira, la acción sobre mayor número de carga bacilar es mucho más efectiva, ¿no? Pero a veces pasa de que el paciente no toma todo, toma la mitad de las pastillas, entonces las tasas de que estos bacilos detecten, ok, ya recibí esto me mató, ahora me vuelvo resistente a este antibiótico, pues aumenta, ¿no? Entonces, cuando dan tratamientos incompletos, el paciente abandona, eso aumenta la tasa de resistencia, ¿no? O sea, que el paciente inicialmente era sensible y luego se convierte en resistente, ¿no? Doctora, en caso de una RAFA, se suspende el tratamiento y luego se reinicia. Depende, ¿no? O sea, las RAFAs se clasifican de acuerdo a si es leve, moderada, severa, en las que no hay discusión de retar, que es el método para poder reingresarle el tratamiento al paciente, es en la severa. En la severa no deberías discutir retar al paciente para recuperar una droga, porque aumenta, o sea, los riesgos son peores que los beneficios, ¿no? Entonces,
Es criterio clínico, hay protocolos de retos, usualmente empiezas fraccionando dosis, ¿no? Por ejemplo, si hizo una rafa isoniazida, por ejemplo, o apiracinamida, ¿ya? Una gastritis muy fuerte, no sé. Entonces yo le suspendí un tiempo, pero quiero recuperar mi piracinamida, entonces voy a hacer un esquema de reto. Y ese esquema uno puede empezar con una tabletita por unos 3 días o una semana. A la siguiente semana ahora le pongo 2 tabletitas de pira. Si todo va bien, tolera bien, a la tercera le pongo ahora 3 tabletas y finalmente logré recuperar mi fármaco. Pero si su gastritis fue muy severa, se asoció incluso a hemorragia digestiva, hallazgos de úlcera, qué sé yo, no voy a atreverme a retar porque el riesgo es peor que el beneficio si yo busco recuperar la droga, ¿no? Entonces, eso es en rafas severas, no hay discusión. Lo mismo en rafas dérmicas severas, por ejemplo, el síndrome de Dres, que es algo muy frecuente también en pacientes. Los consultores sugieren no atreverse a retar esquemas de primera línea que se asocian al síndrome de Dres, ¿no? O Steven Johnson, que también te puede dar fármacos de primera línea. O sea, si la rafa es severa, los consultores te dicen no retes. Entonces, si la rafa es leve o moderada, puedes atreverte a retar criterio clínico, haciendo unidad clínica, con un abordaje multidisciplinario, de acuerdo a cada rafa que se haya reportado, ir buscando recuperar, porque es súper importante contar con el esquema básico del ISO, rifa, etambutol y pira, ¿no? O sea, no es fácil desprenderse de estos fármacos y buscar alternar porque puedo reemplazarlo, pero lo ideal es siempre recuperar estos fármacos, excepto si es una rafa muy severa, ¿no? Eso sí me deja entender, espero que sí. Eso pasa también con las hepatitis, porque casi todos tienen hepatitis. Entonces, si mi paciente tiene las tratamientos que le pasaron de gluten que hice, ¿cómo voy a saber cuál fármaco le está haciendo mal? ¿Le suspendo todo? Claro, si es una hepatitis que, o sea, es una hepatitis leve, o sea, te elevó transaminasas, me imagino, ¿no? Ya. O sea, es un patrón hepatocelular, ¿verdad? Entonces tú quieres recuperar, pero como hay varios que se asocian a esa misma rafa, bueno, enfriamos el cuadro, que es suspender todo, y empiezo a retar, incluso puedo no suspender el etambutol puede continuar. Claro, lo dejo, etambutol continúa, pero suspendo rifa y piracinamida. Entonces, empiezo por el que menos reportes hay de patrones hepatocelulares, que puede ser la piracinamida, por ejemplo. Entonces, empiezo a retar pira, que es el menos probable que me produzca y quiero recuperar, entonces, porque ya podría tener etambutol y pira, más rápido, ¿verdad? Entonces, listo. Reto pira, igual una semana, o puedo hacerlo más rápido, puedo hacer una tableta por 2-3 días, luego 2 tabletas por 2-3 días, o sea, sí. O elegir, es criterio clínico realmente. Son protocolos institucionales, no es que sea rajatabla, así se debe hacerse, pero es paulatino. Y luego de eso, todo va bien, no hizo hipertransaminasemia, ok, entonces ya tengo 2 fármacos recuperados. Vamos ahora con, por ejemplo, rifampicina, ¿no? Porque de todos, la ISO es la que más produce hepatocelular, ¿no? Una hepatitis, digamos, o sea, elevación de enzimas. Entonces vamos ahora con rifampicina, igual, retamos poco a poco, una tabletita. Bueno, en este caso es cápsula, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer como preparados de chártulas, que son como comprimidos, y se prepara en polvito por dosis, ¿no? Por ejemplo, el 3, si es 600, puede ser chártulas de 200, chártulas de 200, luego chártulas de 400, y luego 2 cápsulas enteras, ¿no? O sea, sí puedo atreverme, pero siempre y cuando no sea una rafa severa, el mismo concepto, ¿no? Protocolos, depende de la institución. O sea, por ejemplo, algo interesante sería crear un protocolo institucional en el regional de retos. No existe. Crear un protocolo institucional en el seguro. No existe. O sea, cuando lo hemos tenido que hacer es qué se me ocurre a mí por la experiencia que he tenido retando pacientes. Entonces, pero no hay un protocolo. O sea, que todas hablamos el mismo lenguaje no existe. Sería interesante hacerlo, ¿no? Pero es así, ¿no? Pero disculpe, en caso de tener una rafa severa, ¿a quién lo dirige? No, si es una rafa severa, sí o sí el caso pasa a comité nacional, ¿no? Primero comité institucional. Yo en APS, ¿a quién lo dirijo? ¿Cómo? Yo en APS, ¿a quién lo dirijo? En tu serums. No, bueno, en tu serums tienes que mandar al neumólogo más cercano, ¿no? El hospital regional más cercano donde te encuentres trabajando. Porque él se encargará de hacer el reporte del caso, el resumen y mandarlo al comité regional y luego al nacional, ¿no? Y el nacional decidirá qué darle al paciente, ¿no? Pero las rafas más severas son Steven Johnson y Dres, usualmente, las dérmicas a ese nivel, ¿no? Y yo he tenido casos de niños, bueno, sí, o sea, 12 años, 14 años,
con síndrome de Dres así horrible, o sea, es un síndrome sistémico eosinofílico, inflamatorio, ¿no? Y hace plaquetopenia, anemia severa, neutropenia, horrible, horrible, horrible. Tuvimos que mandarla en ambulancia aérea hasta Lima y finalmente la niña se salvó. Hace poco vino. La peleamos y se salvó. ¿Alguna pregunta más? Ya. Bueno, gracias chicos.